tiene que ver con la salvación. Hoy vamos a estudiar la salvación. Su nombre teológico es la soteriología. Soteriología. Repítalo conmigo. Soteriología es la doctrina de la salvación. Amén. Y entonces no la vamos a pasar, vamos a tratar de estas últimas, como se han hecho más profundas, las hemos hecho en 2 partes. Esperemos en Dios que avancemos, y si no, ya sabemos, hermanos, dejemos que Dios nos ministre en 2 partes la predicación. Entonces acompáñenme a Romanos. Yo hoy traigo varias citas porque está profunda, las tengo ya aquí apuntadas para ganar tiempo, y usted también anótelas, búsquelas, váyalas buscando en su Biblia. Pero vamos a Romanos capítulo 1, versículo 16. Todos allá, Romanos 1, 16. Dice la palabra de Dios lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación. Amén. Entonces, esta, como las noches anteriores, vamos a seguir estudiando estas 10 doctrinas que son esenciales, básicas. Yo le he dicho, y aprópiese de esto, todo cristiano debe saber, debe conocer, debe aprender, debe estudiar, porque estas doctrinas son doctrinas importantes, son tan elementales, tienen un cimiento en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque tenemos que saber el tema de la salvación. Mire, hoy usted se va a sorprender estudiándolo a manera de esta predicación. La doctrina de la salvación, soteriología, así se llama, ¿sí? Ahora vamos a entender y a comprender primeramente qué es la salvación. La salvación, queridos hermanos, es el mensaje central del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 19:10, fíjese, Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Entonces, cuando predicamos el evangelio a las personas, hermanos, que no lo han conocido, lo predicamos para que sean salvas. Para eso les predicamos y les damos a conocer el mensaje de Cristo. ¿Cuál es el mensaje? Lo acabo de leer. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Porque estábamos alejados de Dios en delitos, en pasiones, y todo lo que hacíamos era contrario a lo que Dios había establecido. Y entonces el Hijo del Hombre, es decir, nuestro Señor Jesucristo, y les predicamos este mensaje para que las personas sean salvas. Por eso en Mateo 16:15 dice la palabra, queridos hermanos, Él les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio. Id por todo el mundo y predicar el evangelio. Y fíjate, querido hermano, hermana, ¿por qué nos reunimos? No solo nos reunimos para pedir un favor a Dios, no solo nos reunimos para darle adoración, nos reunimos, hermanos, para que en conjunto con todo esto, también los perdidos sean alcanzados. Cuando tú y yo nos reunimos, es decir, en la iglesia, espiritualmente sabemos que crecemos, sabemos que maduramos, pero también los inconversos escuchan el mensaje de salvación. Es decir, cuando nosotros estamos aquí, estamos predicando la palabra. A lo mejor tú estás recibiendo, a lo mejor tú estás como ahorita, escuchando y aprendiendo. Pues esta conducta, que la iglesia se reúne, da un testimonio y hace una praxis de que el inconverso esté escuchando la palabra de Dios. Porque en cualquier momento el Espíritu Santo va a decir: ahí está esa iglesia donde se está predicando la palabra de salvación. Entonces manda a los que está escogiendo y a los que está reservando para el reino de Dios. Ellos van a recibir la salvación de Cristo Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Fíjate, tú te congregas
y otros reciben la salvación. Y ese es el fruto de lo que es la palabra de poder, la palabra de Dios. Entonces, el poder del evangelio es el poder, queridos hermanos, de Dios para la salvación. El poder del evangelio es el poder de Dios para la salvación. ¿Qué quiero decir con esto? Que el objetivo principal, fíjese, del mensaje bíblico, porque la Biblia tiene un objetivo, es que el pecador reciba la vida eterna por medio de Cristo. Por eso nosotros no debemos juzgar, no debemos cerrar las puertas de nuestra fe y debemos, como lo estamos aprendiendo, debemos impactar eficazmente. Ahora recuerda lo que estamos aprendiendo en discipulados. ¿Para qué? Para que el perdido, el pecador, reciba el perdón por medio del sacrificio de Cristo. Romanos 10, 8 y 9. Romanos 10, 8 y 9 dice: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén, hermanos. Por eso en esta noche tu vida tiene que tener sabor, tu vida tiene que tener pasión, tu estancia aquí como cuerpo de Cristo tiene que tener algo rico, tiene que tener fuego del Espíritu Santo en tu vida. Tienes que enardecer con la fe, con el poder, con la unción con la cual Dios te ha sellado desde que le conociste y le conocimos. Todo cristiano debe entonces conocer esta doctrina de la salvación. Todos nosotros debemos entender el significado bíblico, debemos entender que la salvación es el medio que Dios puso para llevarnos al cielo. Pero debemos saber qué significa ser verdaderamente salvo. ¿Qué significa ser verdaderamente salvo? Porque muchos hoy se quedan, solamente dicen, ya conozco a Jesús, ya acepté a Cristo. Pero ¿sabes qué significa ser verdaderamente salvo? Estás viviendo porque sabes qué es verdaderamente ser salvo. Entonces, vamos a meternos a esta doctrina porque la palabra de Dios, hermanos, nos va a dar los parámetros. Hoy nuestro Señor Jesucristo nos va a enseñar y nos va a profundizar. Vamos a ver puntos importantes a la luz de la palabra. ¿Qué le parece? Entonces, vamos a partir desde este punto que primeramente vamos a conocer el fundamento de la salvación. ¿Cuál es el fundamento de la salvación? Por eso te dije, ¿qué significa ser verdaderamente salvo? ¿Cuál es el fundamento de la salvación según la soteriología, que es la doctrina de la salvación? Fíjate lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 15, verso 3. Voy un poco rápido en las citas porque esto se tiene que fundamentar con las citas, ¿sí? Entonces dice la palabra, primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 3, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo, me gusta las palabras técnicas que utiliza, porque acuérdese, a Filemón le dice, yo soy prisionero, usa la palabra prisionero. Y aquí en Corintios usa la palabra varias veces, en la primera y en la segunda carta, yo recibí del Señor. Es decir, que él está muy, muy seguro de lo que está afirmando y estableciendo para la iglesia de Dios. Entonces, el fundamento de la salvación es la obra de Cristo. Vamos a poner nuestra atención en lo que es la obra de Cristo, ¿sí? Dice que murió por nuestros pecados. Entonces, nosotros recuerden que a estas preguntas no le vamos a dar una respuesta humana. No le tenemos que dar una respuesta humana a la predicación del Evangelio. Tenemos que conocer la base bíblica. La base de la salvación es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario, hermanos, se llevó a cabo la obra redentora.
Entonces, familiarícese con estas palabras, que la obra de Cristo se llevó a cabo y se le llama la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vamos a ver algunos aspectos importantes. Por medio de esta hermosa palabra hay 3 puntos importantes en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Dice Isaías, y es un texto que usted me ha escuchado decir de memoria, y yo creo que usted tiene que empezar a aprender la Biblia de memoria, Isaías 53, 5 y 6. La palabra dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, que cada cual se apartó, dice, por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Y entonces, primer punto de la obra redentora es la expiación y la sustitución. La expiación, ¿qué significa? Que Cristo murió en lugar nuestro. Él tomó nuestro lugar, cargó nuestros pecados y sufrió el castigo que tú y yo merecíamos. Por eso es la expiación y sustitución. Él toma nuestro lugar y nos sustituye a nosotros el dolor y el castigo que Él tomó. Él es nuestro sustituto. Él recibió esa carga. Fíjate, querido hermano, este es el mensaje de la obra redentora, la expiación y la sustitución. Cristo murió en nuestro lugar. Pero también vamos a entender que hay otra palabra clave, es la propiciación. La propiciación significa que nuestro Señor Jesucristo fue presentado como propiciación delante de Dios. Es decir, esto significa que Él fue completo, fue suficiente para satisfacer la demanda de tan grande sacrificio de justicia ante la ira de Dios, hermanos. Porque recuerde, la ira de Dios sobre el pecado es fuerte. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Porque dice: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. El mundo es pecador. Muchos en el mundo están alejados de Él. Los ama y por eso les da de su amor, que es Cristo, pero también Él no va a amar el pecado. Entonces, en la propiciación, queridos hermanos, delante de Dios, Jesucristo fue el Cordero, el hombre perfecto, el hombre completo, el hombre suficiente para que Dios pudiera decir, a calmar su ira que se había desatado en contra de nosotros. Fíjate, la ira de Dios estaba en contra de nosotros por el pecado, mas Jesucristo es el que apaga esa ira. Por eso Él es la propiciación. Su cuerpo, su vida fue la propiciación. Fue justo el pago. Ninguno de nosotros podía haber ido a esa cruz y pagar los pecados de la humanidad. ¿Sí? El tercer punto y aspecto es, como dice Efesios 1:17, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Es decir, la redención. La redención significa redimir, pagar el precio para librar a alguien de la esclavitud. ¿Se acuerdan que nosotros éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás? Había un acta de decretos que había en contra nuestra, en donde Él tenía dominio sobre las vidas, pero en Cristo Jesús, por medio de su sangre, hermanos, hubo un precio que pagó. Nuestra vida ahora le pertenece a Cristo. Ahora ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora no nos manejamos solos. Ahora el Señor Jesucristo guía nuestras vidas a toda ¿qué? A toda buena obra, a toda buena verdad. Él tiene planes suficientes y exquisitos de bendición para cada uno de nosotros. Entonces,
en Él tenemos redención, Él fue nuestro pago. Y entonces tenemos que declarar esta gran verdad en nuestro diario vivir, que la salvación es únicamente por medio de Jesucristo. Hoy en el mundo las filosofías huecas y secas van a querer postular que te pueden llevar a tener un lugar en el cielo, una eternidad con Dios, pero eso es falso. Solamente en Cristo, únicamente por medio de Cristo, tenemos salvación. Dice Hechos 4:12. La Escritura en Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación. En ningún otro, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre, solamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese nombre es sobre todo nombre, porque ese nombre es poderoso, porque es un nombre único, único en su especie, único en su forma. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Entonces, la salvación, querida iglesia, no es confiar en nuestra religión, no es confiar en una mecánica, nada más. La mecánica, acuérdate, te lleva a tener resultados por tus propios méritos, pero eso no es. Ni las obras, porque ya vimos que la única obra buena que podemos nosotros hacer, ¿cuál sería? Dar a conocer profundamente la obra de Cristo, la persona de Cristo y la salvación a otros, y esa es una obra que viene por la fe. Amén. Entonces, en ningún otro hay salvación, solamente, exclusivamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esto nos debe llenar de gozo, queridos hermanos, porque ¿qué diría usted que le pregunten todo esto? ¿Y por qué de confiar en Jesús? Por eso le dije que la base de la soteriología es entender la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y con esos tres aspectos usted puede quedar muy bien al dar el mensaje de la salvación al pecador. Ahora, vamos a hablar, hermanos, de el llamado de Dios, que tiene que ver con la salvación, con la soteriología. Vamos a Isaías 1:18, que recuerde también que ese es uno de los textos que más rema me hace y que lo debemos aplicar a muchos aspectos de nuestra vida, y más si es en cuestión de nuestros hermanos, que muchas veces queremos levantar juicio contra de ellos. Dice la palabra: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vamos a hablar del llamado de Dios. Eso es importante. Vamos a comprender que la salvación no comienza con el hombre buscando a Dios. Eso es una falacia, porque el deseo del corazón del hombre, cuando no conoce nada, él no va a buscar a Dios. La salvación comienza Dios llamando al hombre, ¿sí? Dios buscando al hombre, Dios proveyendo un Salvador. Juan 3:16, fíjese cómo es Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Conocemos para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios es el que propone y da el primer paso, porque Dios llama al pecador por medio del Evangelio. Dios llama hoy está llamando Dios a la humanidad. Hoy Dios está pronto a venir, su Hijo Jesucristo, pero Él está teniendo misericordia todavía de la humanidad, porque Él quiere que la humanidad se salve y no se pierda. Mas por la dureza de sus corazones, muchos van a perderse y no van a ser salvos. Pero no porque Dios sea malo, sino que Dios le está dando un llamado, está proveyendo. Lucas en el capítulo 4
verso 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, fíjese, lo dice Lucas, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, ¿sí? A predicar el año agradable del Señor. Fíjate, hermanos, cómo por medio del Evangelio Dios le hace un llamado a la humanidad. Y la Biblia nos enseña que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es decir, oír el Evangelio. La palabra de Dios es oír el Evangelio. Eso lo dice Romanos 10:17. Porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Déjeme leerle una versión que ya todos la conocemos, la nueva traducción de la traducción nueva internacional, la NBI. Así que la fe viene como resultado del oír el mensaje que se oye en la palabra de Dios. Entonces, por medio del Evangelio, cuando alguien oye, por eso mire, hoy aquí estamos y yo sé que esta palabra no regresa vacía. Esta palabra sale de estas paredes, de este auditorio y trasciende, queridos hermanos, y trasciende. ¿Por qué? Porque va a llegar a los oídos por medio del Espíritu Santo y va a convencer el corazón y la mente de algún oyente que por ahí esté y va a ser transformado y va a ser traído a los pies de Jesús. Dice Juan 16:8. Pues tenemos que tener la Biblia presta en nuestro corazón. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y este es el Espíritu Santo. Entonces, para nosotros poder decir que el pecador va a escuchar, no podemos decir que no va a ser sin la obra del Espíritu Santo. Va a ser con la obra también del Espíritu Santo, porque nadie por su propio pie puede venir a Cristo. Solamente con el llamado de Dios. ¿Cómo ve, hermano? ¿Cómo se siente? Amén, ¿verdad? Exquisitamente tenemos un fundamento, dos fundamentos. Demos un repaso. Entonces, la salvación comienza con la obra redentora. Y en esa obra redentora tenemos 3 puntos importantes. La expiación y sustitución, que significa que Cristo murió en lugar nuestro, fue una sustitución en el que Él tomó nuestro lugar. Amén. Pero también la propiciación es que su sacrificio fue perfecto y completo. No le faltó absolutamente nada para que tú y yo podamos ser salvos. Y la redención es que Él nos libró de la esclavitud. Él pagó el precio que nosotros teníamos que pagar, que no nos alcanzaba ni nuestra propia vida, queridos hermanos. Pero también la salvación comienza a Dios llamando y buscando al perdido, buscando a aquel que está lejos, pero que Dios es un Dios de compasión, un Dios de redención. Vamos entonces a cerrar esta primera parte de esta predicación de la soteriología, entendiendo lo que es la salvación, con esta respuesta. ¿Cuál es la respuesta humana al llamado de Dios? Y debe ser el arrepentimiento, queridos hermanos. El arrepentimiento. Vamos a Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Cuántos estamos siendo bendecidos esta noche? ¿Cuántos estamos teniendo paz en nuestro corazón porque estamos entendiendo cómo es el carácter de nuestro Dios por medio de esta doctrina que aparece en la teología sistemática? Entonces dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El llamado de Dios a la humanidad necesita una respuesta, y esa respuesta debe ser el arrepentimiento. El arrepentimiento significa, queridos hermanos, reconocer nuestra condición de pecado.
de culpa, de condenación. Eso significa el arrepentimiento. Alguien que no conoce, que no reconoce su pecado. ¿Se acuerda la doctrina pasada de los pecados ocultos? Los pecados ocultos no son los que no conocemos, porque a veces alguien me preguntaba, como el rey David menciona, líbrame de los pecados ocultos. Y a veces decimos, pues por ahí he de tener unos ocultos. No, que no sepas, eso no significa. Los pecados ocultos significa que no los reconoces, que no los reconocemos, que estamos reincidiendo en un pecado, pero que decimos, no, esto no, Dios así, mira, no me pasa nada. Y ahí está engañando esa condición de pecado, ¿sí? Los gustos o las tendencias que van fuera de los límites de Dios. Esos son los pecados, pero cuando alguien no reconoce esa condición de pecado, de culpa, de condenación, entonces no se ha arrepentido. Lo maravilloso es cuando alguien lo reconoce, entonces empieza a vivir un verdadero arrepentimiento y no es solamente remordimiento. Arrepentimiento es cambiar, remordimiento es seguir igual, pedir disculpas y no hacer nada para cambiar. Porque el remordimiento es una condición emocional, no va a conseguir un cambio, ¿sí? El arrepentimiento va a traer un cambio de mente, y si cambia la mente, empieza a cambiar todo nuestro cuerpo desde lo interior y se vuelve exterior, y Dios nos empieza a dar una sinergia en nuestro espíritu, alma y cuerpo, a lo cual se llama una integridad, una madurez. Cuando empezamos a ser transformados y a cambiados por medio de la palabra de Dios, entonces es porque hemos antes reconocido nuestro pecado, nuestra culpa y nuestra condenación, sabiendo que reconociéndolo, que Cristo cargó con eso. Entonces, un cambio de mente produce un cambio de dirección, queridos hermanos. Un cambio de mente produce un cambio de dirección. Amén. ¿Cuántos queremos tener un cambio de mente? Amén. No nos rehusemos. La Biblia nos está enseñando que Dios, al llamarnos, como en el punto anterior, nos está llamando al arrepentimiento. ¿Por medio de qué? De la fe, de la obra redentora. Pero ¿qué hay allí? Mire, déjeme ir más profundo. Romanos 2:4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué significa esto? Dios nos lleva, o sea, la Biblia nos enseña que Dios, por medio de su bondad, fíjese cómo obra Dios, el hacer bondadoso, al mostrarnos esa cualidad, esa capacidad, Él nos está llevando al arrepentimiento. Amén. Por eso hay que tener cuidado. El que no se está arrepintiendo es que no está viendo la bondad de Dios. Ahora, la bondad de Dios se muestra en todo. Por eso yo he querido llevarlo a que seamos sensibles, queridos hermanos. Mira, la dureza de la vida, el pecado de la vida, el ataque de otros. Porque el ser humano, ¿sabes con quién tiene lucha? Contra su prójimo. Siempre tiene un tema con alguien. Siempre hemos tenido un tema con alguien. Y eso te desensibiliza. Y entonces, cuando ya no tienes sensibilidad porque dices, ahora voy a ser duro, ahora voy a hacer esto, voy a pagar igual con la misma moneda, con la misma acción, entonces nos perdemos de ver la bondad de Dios, hermanos. Pero cuando en esta iglesia, ¿verdad?, les motivamos con el devocional diario, con la dinámica que estamos llevando, las cosas didácticas, los hábitos eclesiales, son para que volvamos a estar sensibles a la voz de Dios y podamos ver la bondad de Dios.
Wow, como creyentes no estoy diciendo que no vamos a pecar. Ya no somos pecadores, pecamos, pero ya no somos lo que éramos antes. Éramos enemigos de Dios. Ahora el Señor nos restaura porque vamos y nos arrepentimos. ¿Y por qué? Porque vemos la bondad de Dios. Levántate por la mañana, por la madrugada, y empieza a observar la palabra de Dios, cómo llega a tu vida, la bondad de Dios. Entonces, esto es lo que nos enseña la Biblia, que el arrepentimiento llega por medio de su bondad, pero también por medio de la predicación del Evangelio, querida iglesia. Eso es muy importante que tú y yo sepamos. En Hechos se narran las vivencias de la iglesia primitiva. Los apóstoles empezaron a hacer cosas hermosas porque estaban llenos del Espíritu Santo. En el capítulo 2, verso 37 al 38 dice: al oír esto se compugnaron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? A Pedro les dijo: arrepiéntense, busquen, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, fíjese, Pedro al predicar, las personas fueron llevadas al arrepentimiento. En 2 ocasiones Pedro tuvo 2 predicaciones que están aquí anotadas, cómo se convierten. Déjeme recordar, en una 3,000 y en otra 5,000, si no mal recuerdo. ¿Por qué? Por la predicación del Evangelio de Jesucristo. Así que, queridos hermanos, si nosotros predicamos el Evangelio, muchos van a ser llevados al arrepentimiento, ¿sí? Porque vendrá una convicción genuina en cada corazón que entregarán su vida a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una pausa hasta aquí, queridos hermanos, y vamos a orar por esta hermosa doctrina, es decir, por esta hermosa enseñanza, la soteriología, que es la enseñanza de la salvación. Póngase de pie y vamos a orar